Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Está pensando en qué arroz preparar para Navidad? Le traigo una opción bien maravillosa, muy colorida, entonces lo va a sorprender. Esta receta es maravillosa, es llena de colores, es encantadora, mucho sabor. Vamos a hacerla para Navidad, también la podemos hacer para alguna ocasión especial que tengamos y por qué no para nuestro día a día. Nosotros merecemos algo delicioso, bien diferente. Entonces quédese hasta el final de este video que tengo certeza que le va a encantar. No se le olvide inscribirse a nuestro canal, es muy importante para que se apoye de esta manera nuestro trabajo. Y dele desde ya me gusta. Cuando ingrese a uno de nuestros videos, no se le olvide darle me gusta, que es bien importante. Ustedes no se imaginan la diferencia que hace. Eso ayuda bastante a compartir con más personas, que YouTube lo pueda entregar para nuevas personas. Entonces, vamos a comenzar con un proceso aquí, vamos a comenzar con el arroz, es algo bien fácil y maravilloso. Bueno, entonces vamos a dar inicio con este arroz, vamos a comenzar haciendo un arroz blanco, bien sueltecito, delicioso. En total voy a usar 600 mililitros, Tati, ¿por qué en mililitros y el arroz no se mide en mililitros? Eso es para ayudarle a las personas que no tienen pesa. Usted puede, yo estoy haciendo 3 tazas cada uno de 200 mililitros para que se vacíe ahí en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo esta olla bien caliente, es muy importante antes de adicionar los ingredientes, que vamos a hacer un arroz bien delicioso. Yo comienzo colocando un buen hilo de aceite, más o menos una cuchara sopera, y vamos a adicionar cebolla. Yo tengo aquí media cebolla, la tengo picada en cubitos, lo voy a ir adicionando aquí. Vamos a dejarla sofreír. ¿Hasta qué punto la vamos a dejar? Vamos a ver que ella nos queda más transparente. Ella está en el punto ideal para adicionar los otros ingredientes. Vamos a esperar un poco aquí. Cuando la tengamos así más transparente, vamos a adicionar el ajo. Yo voy a usar 4 dientes de ajo picados. Si usted quiere, usted también los puede hacer en rodajas, como más le guste, lo que sea más práctico para usted. Eso sí le digo, siga estos pasos de este arroz, que le va a quedar perfecto, un arroz bien sueltecito. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que este ajo está en el punto ideal para continuar adicionando ingredientes? Cuando sintamos este aroma más atenuado, más acentuado, está en el punto ideal. Entonces, vamos a esperar un poco. Bueno, entonces ahora aquí tenemos el arroz. En total, como les decía antes, voy a usar 3 tazas que miden 200 mililitros. Vamos a adicionarlo. Y de hecho, cuénteme usted si lava el arroz ahí en casa, si no lo lava. Es un asunto que causa un poco de polémica. Hay unos que en el paquete dicen no es necesario lavar. Mi mamá generalmente siempre lava el arroz, aquí en casa también. Yo lo lavo y lo seco. Entonces déjeme en los comentarios si usted lava o no lava el arroz, si es necesario o no. Entonces vamos a dejarlo sofreír también para que eso nos gane mucho sabor. Coja todo el sabor de esta cebolla y este ajo. Es un proceso que me encanta hacer porque da un diferencial, usted no se imagina. Entonces vamos a dejarlo aquí freír más o menos durante 1 minuto aproximadamente para que nos quede bien delicioso. Bueno, aquí ya lo dejé freír durante 1 minuto, él nos gana bastante sabor. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como yo coloqué 3 tazas de arroz, voy a colocar el doble de agua. Esta agua muy importante, debe estar bien caliente. Vamos a adicionarlo aquí. Siempre debe ser el doble de la cantidad de arroz. Muy importante que lleve esto como regla para que le quede perfecto. Entonces yo le voy a dar una mezcladita aquí. Entonces, usted coloca 2 tazas, va a colocar 4, 3, va a colocar 6 tazas de agua bien caliente, muy importante, siempre se lo repito. Entonces vamos a adicionar aquí sal al gusto, usted después puede probar y corregir. Esta cuchara mía es muy pequeña, por eso yo siempre coloco más para que no piensen que estoy colocando exceso de sal. Y yo voy a darle más sabor con un poco de pimienta negra. Usted también puede colocar al gusto o retirarla. Y vamos a mezclar estos ingredientes. Vamos a hacer ¿qué? Ahora qué paso continúa después de mezclar bien. Vamos a colocarle la tapa a esta olla. Vamos a dejarla medio tapada. Mire cómo aquí queda un espacio. Cuando ella comienza a crear unos huequitos que yo se los voy a mostrar paso a paso, vamos a taparlo y lo dejamos secar. Pero es que es en el video que yo le voy a mostrar cómo va a ser este arroz perfecto.
Bueno, aquí ya llegó al punto ideal que yo les digo, miren cómo crea estos huequitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tapamos, vamos a colocar a fuego bajo, vamos a dejar que él nos seque. Cuando él nos seque, apagamos el fogón y dejamos 10 minutos más tapado completamente y nos va a dejar ese arroz sueltecito bien espectacular. Entonces vamos a esperar. Bueno, entonces mientras que tengo el arroz ya reposando esos 10 minutos para que nos quede perfecto, recuerde que haga estos pasos y le va a quedar un arroz maravilloso. Yo ya tengo aquí un sartén, comencé a calentarlo para poder adicionar los ingredientes. Comenzamos con un hilo de aceite. Si a usted le gusta con mantequilla, la mantequilla también da un sabor bien especial, puede colocar. Vamos a adicionar una zanahoria. Yo la tengo picada en cubos muy pequeños. Es bien importante ser pequeños porque esta zanahoria está cruda. Entonces, para que ella llegue más fácil a este punto ideal, deben de estar picados así muy pequeños. Entonces ya vamos a colocarlo. Junto con esta zanahoria, yo voy a colocar también habichuela. De hecho, déjeme en los comentarios cómo lo conoce en su país, en su ciudad, y lo tengo también en tronquitos más bien pequeños, para que ella también está cruda, está bien lavado estos ingredientes. Siempre lo hago antes de comenzar mis recetas, es muy importante, siempre se los digo. Y vamos a colocar pimentón. Yo voy a colocar el rojo también en cuadros pequeños. Miren que estoy colocando las cosas que son más duritas. Eso va a ser un proceso bien fácil y le va a dar mucho color. Si usted quiere, usted lo quiere más colorido también, puede colocarle pimentón amarillo, el verde, de todos los colores. Vamos a mezclar y vamos a dejarlo sofreír un poco hasta que eso nos quede más suave. Bueno, aquí ya pasaron 5 minutos. Yo lo dejé hasta que nos quede más suave. Miren que nos queda más transparente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a adicionar sal. A pesar de que el arroz le colocamos, yo voy a corregir aquí un poco. Se puede colocar la cantidad de sal a gusto, lo va a hacer bien básico. Y vamos a mezclar estos ingredientes. Yo aquí tengo el fogón a fuego bajo para que eso no se me vaya a quemar mientras voy adicionando los otros ingredientes. En este punto vamos a adicionar uvas pasas. Esto es un ingrediente maravilloso, yo lo amo, él es perfecto para la Navidad. Si a usted no le gusta, usted puede retirarlo o para cualquier momento especial. Y vamos a ir mezclándolo también, que él con este vapor y con los otros ingredientes, él va a dar una hinchadita, él queda más suave, queda encantadora. Continuamos adicionando aquí otros ingredientes para darle más sabor. Maicitos, tengo media lata. Vamos a adicionarlos. Y miren cómo eso nos va quedando de lindos. Y aquí yo tengo 150 gramos de jamón. Lo tengo picado bien pequeño, en cubos pequeños. Esto nos va a quedar súper lindo y aparte de eso, con mucho sabor. Adicionamos aquí. Si a usted alguno de los ingredientes que yo le propongo no le gusta, usted puede reemplazarlo por alguno que le guste, pero haga este arroz que le va a encantar. Y vamos a ir mezclando para que gane todo este sabor. Miren cómo eso nos va quedando de lindo, lleno de muchos colores. Y el sabor, ustedes saben que yo les hablo mucho de los colores porque yo soy una fan número uno de los colores en estos platos. A mí me llaman bastante la atención. El sabor es increíble, usted va a sorprender mucho a su familia. Miren que son ingredientes básicos, fáciles de encontrar, pero que van a hacer toda la diferencia. Entonces vamos a dejarlos más o menos 2 minutos a fuego medio para abajo para que se incorporen los sabores y para que nos queden más suaves todos estos ingredientes. Pasaron 2 minutos, miren como las uvas pasas, ellas dan una hinchadita, ellas quedan más suaves. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a colocar todo aquí en un ladito, porque yo voy a preparar unos huevos bien especiales para dejar este arroz maravilloso. Si a usted no le gusta el huevo en el arroz, usted puede omitir esta parte que yo voy a preparar. A mí especialmente me encanta, en casa cuando lo hago, a todos les encanta. Entonces, por eso les quiero compartir la receta así. Entonces, vamos a adicionar 3 huevos, clara y yema. Vamos a colocarlo en un ladito. ¿Yo por qué no lo mezclo? Porque si lo mezclamos junto con los otros, ellos se van a impregnar y eso yo no lo quiero. Vamos a adicionarlo aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a ir mezclando aquí, voy a dejar que ellos estén
porque yo los voy a revolver bien. Es muy importante, siempre hago este proceso, los separo para no tener que usar otra olla, para hacer algo fácil, práctico. Miren cómo él nos va quedando ya más sueltecito. Yo siempre le hago así constantemente para que él me quede más pequeño y no se me quede destacando más el huevo que el restante de los ingredientes. Cuando lo tengamos en este punto, que lo vamos macerando bien, recordando que en la cocina todo es hacerlo con amor, con calma y todo nos va saliendo perfecto. Entonces, después de que lo vamos teniendo así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir mezclando con los otros ingredientes. Ahí sí, que todo se va a destacar de una manera bien perfecta. Entonces, por eso es que yo siempre hago este paso. Como les decía antes, siempre se los voy a repetir. Bueno, antes de hablar cualquier cosa, estoy a fuego bajo para que no se nos vayan a quemar estos ingredientes. Como les decía antes, si a usted no le gusta el huevo, vamos a hacerlo práctico. Podemos retirarlo, no deje de hacer este arroz. Mire, tantos colores, es un arroz perfecto. Entonces haga esta receta en casa que yo tengo certeza que le va a encantar. Bueno, entonces miren que fue algo bien rápido, fue solo el tiempo de mezclar, ya podemos apagar este fogón y está listo esta parte. Bueno, aquí ya tengo el arroz, miren cómo él nos queda muy suelto este arroz. Si usted sigue el paso a paso va a tener un arroz así maravilloso en casa. Él es bien fácil y perfecto. Entonces vamos a comenzar a colocarlo aquí junto con estos otros ingredientes para ir mezclando todos estos sabores. Él va a quedar perfecto. Yo voy a ir colocando por partes y voy dando una mezcladita para que él nos vaya quedando bien homogéneo. Y miren cómo nos va quedando de lindo. No se me vaya a salir de este video, aproveche ya y le da me gusta, muy importante. Cuando ingrese a nuestro video, dele me gusta. A usted no le cuesta nada, pero usted sabe la diferencia que hace nuestro canal. Usted no tiene noción, apoye bastante nuestro trabajo, que es muy importante. Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Miren qué linda, un plato lleno de mucho color. Es fácil de hacer, como les decía durante el video, ingredientes fáciles de conseguir. Espérenme que yo quiero probar a ver cómo nos quedó. Mm. 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 Increíble. De verdad que daba para comerse toda esta olla aquí de este arroz. Maravilloso, está en el punto perfecto. Esos ingredientes que le colocamos lo dejan en el punto máximo. Un arroz muy colorido, bien así característico de la Navidad, con estas uvas pasas. Él queda perfecto. Entonces hágalo ahí en casa. Tengo certeza que lo va a sorprender. Su familia le va a agradecer bastante y también le sirve para su día a día. ¿Por qué no darse un gusto de estos? Entonces, inscríbase a nuestro canal. Es muy importante que apoye bastante nuestro trabajo. Su inscripción hace una diferencia enorme. Yo agradezco a cada persona que confía en nuestro trabajo y nos ayuda, nos apoya, nos da ese voto de confianza de inscribirse, se toma su tiempo de darle me gusta. Usted no sabe la diferencia que hace. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Un beso para todos. Chao. Me voy a quedar almorzando, que eso está muy delicioso. Mm, 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 mm.